Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Marco Flores, distinguido académico y exministro de Estado, estudioso Jaime Carrera, distinguidísimo economista Walter Spurrier, ¿qué solución van a poder dar los mismos Diego Martínez, Patricio Rivera y Carlos de la Torre? Me resulta complicado. ¿A usted, Fernando? Gracias, Gonzalo. Un saludo afectuoso a su amplia audiencia, a los distinguidos colegas panelistas, todos los presentes aquí y especialmente a usted por esta gentil invitación. Mire, Gonzalo, los diagnósticos en este momento ya se los conoce, ya pasan a segundo plano, pero debemos… No, estoy hablando de las soluciones que ellos van a presentarle. Así es. Y en las que confía, en primera instancia, no sé si acertada o equivocadamente, el presidente de la República. Así es. Yo comparto su criterio que usted había demandado en la reunión en la Presidencia de la República de por qué mantiene al mismo equipo si… Causante de la tragedia, si pues, se ¿no? pretende cambiar el modelo. Y el argumento, señor presidente, es muy coherente, es decir, si es que fueron los causantes de esta situación, ahora que arreglen. Mire, por un lado se dijo que no está la mesa servida, que esa es la verdad, que fue un irresponsable gasto, que las cuentas fueron manejadas de manera irresponsable, se primó la agenda política antes que la técnica, y por el otro lado, cuando no hay argumentos, se manifiesta que es desleal y que es mediocre. En ese sentido, creo yo que lo que este momento cabe es pensar cuál es la solución. Yo quisiera traer a la mesa de esta… La solución está en hombres, en ideologías, en modelos económicos o en nuevas iniciativas. Debe partir de una decisión política del señor presidente de la República para transparentar la verdadera situación de las cifras, del endeudamiento, del gasto irresponsable y de cómo se ha manejado… Pero con estos arquitectos financieros, ¿cómo? Pero necesariamente es la decisión política, porque si usted va al médico y no le dice todo lo que a usted le sucede, el médico puede equivocarse. Entonces, en ese sentido, primero hay que saber eso. Es una decisión política que determinará la irresponsabilidad del manejo en donde primó la agenda política antes que la técnica. Pero, ¿eso es lo que buscaría demostrar el señor presidente? Pienso que sí. ¿No es cierto? Y por lo tanto, que el día de mañana se presente el programa, yo le veo bastante difícil por la terrible situación que presentan las cuentas fiscales. Y yo creo que anticipándome a lo que la próxima semana, los primeros días, conozca la sociedad ecuatoriana, debemos pensar lo que acaba de suceder en un país europeo que tiene un endeudamiento del 130% del PIB, que es Portugal, y que Portugal no se fue este momento por medidas de austeridad y ortodoxas del Fondo Monetario Internacional, y este rato a su ministro de Finanzas le están diciendo que es el Ronaldo Cristiano de las finanzas. ¿Qué es lo que hizo? Lo que dice el colega Spurrier es totalmente válido. Un programa económico en la situación que vivimos no puede ser radical. Él pone como ejemplo el drogadicto que no puede dejar de pronto las drogas porque entra en ese síndrome de abstinencia. Y creo que sería inadecuado un recorte del empleo que da el sector público, pero sí un recorte frontal a gastos superfluos, como son en la burocracia ese bono por eficiencia, ese bono por localización geográfica que no tiene sentido. Exactamente, hay diplomáticos improvisados que se han hecho ellos mismos después de su colaboración en diferentes áreas con el gobierno del presidente Correa, se han ido a encaramar misteriosamente en altísimos puestos pseudodiplomáticos con unos sueldazos. Dicen que allí hay una cantidad de dinero impresionantemente grande, y de estos pecados hay una multiplicidad que el señor presidente tiene que recortarlos. Tiene que cortar porque no hay otra forma, y manejar un programa económico
que permita una racionalidad del gasto. El problema del Ecuador es un gasto irracional que generó el proceso que estamos viviendo. Y en el tema de los ingresos, mejorar los ingresos, ¿cómo cree usted que lo van a hacer? Tal vez cometer un acierto o cometer un error al señor presidente de la República, como para que no se deje. ¿Qué le advierte usted, señor exministro Marco Flores, al respetable presidente Lenín Moreno? ¿Qué le advierte usted? Buenos días, Gonzalo. Un saludo para usted, para su audiencia. Saludo a los compañeros que participan en el panel. Yo no tengo mayores expectativas de lo que pueda ocurrir ni mañana ni en los próximos días. Digo, mayores expectativas positivas con la presentación de la proforma o datos relativos al estado de la economía. Porque, y perdóneme la expresión, salvo que en el Ecuador haya una epidemia de demencia senil, de idiotez o de cualquier enfermedad que nos haya omnibulado la conciencia, yo no espero mayores cambios de un equipo económico que sigue manejando la economía y que son quienes les llevaron a la economía al estado en que se encuentra. ¿Cómo usted le puede pedir a un equipo económico que haga un cambio sustantivo de lo que ellos mismos dejaron dañando, para hablar en quiteño? Entonces, hay una absoluta incoherencia en la formulación de las políticas económicas, porque difícilmente ese equipo se va a hacer un mea culpa y va a decir vamos a cambiar radicalmente lo que acabamos de hacer en el pasado. ¿Y qué hicieron en el pasado, entre otras cosas, y sobre lo que estamos hablando? Pasar el gasto público de 21% del PIB al 44% del PIB. Pasar, por ejemplo, el gasto en sueldos de 3.000 millones en el año 2006 a 10.000 millones actualmente. ¿Convalida estos porcentajes el Observatorio Fiscal? Sin duda, son datos oficiales, ¿no? Gracias. Bueno, entonces yo por eso no tengo mayores expectativas. Ojalá me equivoque, sinceramente ojalá me equivoque. Ya. La expectativa que tengo es con el presidente Lenín, pero usted dice que le asesoren bien, pero los asesores son ellos. Necesita asesores de otro lado, que le den otra fotografía, que le presenten una realidad distinta y que entonces él escoja lo que crea que debe escoger. Más allá de que yo supongo que todavía Pero hay presiones. resulta muy delicado que se palanqueen, pues no. No que se palanqueen, no. Yo creo que en el mismo gobierno tiene otros funcionarios que le pueden ayudar. La decisión final va a ser de él, venga de donde venga, tenga los asesores que tenga, va a ser de él. Por eso le preguntaba y esa es la yo, responsabilidad. En la base de los ingresos, A eso ¿cuáles voy. son los cambios que usted conozca van a introducir en la próxima proforma? Yo lo que mucho me temo, porque aquí hay un problema bien grave, ¿no? Y el problema bien grave es que la factura o las facturas de las irresponsabilidades, de la fiesta fiscal, del derroche fiscal, de la irresponsabilidad fiscal, se les pasa a las familias ecuatorianas. Subrayo, a las familias ecuatorianas. ¿Por qué dice a las familias? Por lo siguiente, mire, estos famosos diálogos y este famoso Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, está muy bien, pero lo que va a pasar ahí, y es lógico… ¿Cómo le entiende a este Consejo Consultivo? Es lo ¿Cómo lo entiende para que entienda la gente también, valga la redundancia? Ahí yo no veo ningún representante de las familias, por ejemplo. No veo ningún representante de las familias. Las empresas lo que van a hacer, y tienen todo el derecho de hacerlo, es buscar solucionar sus problemas fundamentalmente desde el lado de la producción, del lado de las empresas. Pero lo que hay que hacer es dejar plata en el bolsillo de las familias ecuatorianas para mejorar la capacidad de demanda y reactivar la economía. No necesariamente o no solamente bajar impuestos que ayuden a mejorar la competitividad de las empresas, o sea, a bajar los costos del proceso productivo para dar mayor competitividad y ojalá mejor productividad. ¿Y las familias? Las familias que sigan pasando la cuenta, ¿no? Que sigan pagando la cuenta. Hay que ayudar al lado de las familias, es lo que no se hace. Y lo que yo quiero decir… ¿Cómo se puede ayudar a las familias? Perdone. A eso voy. Respetuosamente alertarle al presidente Lenín. Señor presidente Lenín, si a usted le presentan un programa para crear un impuesto a los activos, para crear un impuesto al patrimonio, para subir el IVA o cualesquiera de las posibles combinaciones que se puedan dar con estos u otros impuestos, rechácelo, no lo acepte. Usted asumiría una grave responsabilidad, porque política. Eso es ir, no solo política, sino económica también,
porque eso es ir en la dirección contraria de lo que se debe hacer. Esa sería una decisión irresponsable para que las familias ecuatorianas sigan pagando el derroche de la fiesta fiscal, para pasarle al pueblo… Y del robo. Sí, bueno, para pasarle al pueblo la factura de todas las incongruencias y los errores que se han cometido. Usted dice, ¿qué se debe hacer? Para empezar, se requiere conocer cuál es la programación que tiene el gobierno para bajar el gasto público. Yo coincido con lo que ha dicho Walter Espúreo. El gasto público no se lo puede bajar de un año para otro, pero hay que anunciar un programa de reducción del gasto público. Le voy a dar una cifra. El presidente o el principal dirigente de los servidores públicos, que es el doctor García, él ha dicho que hay 120,000 contratados por el correísmo para que aplaudan al correísmo. No pueden solamente renovar los contratos, esto tiene que dejarse a un lado. Las familias no pueden seguir pagando estos derroches. Mande a los troles a la casa y mande a todos estos contratados que no desempeñan ningún papel en el Estado, tal vez salvando algunas excepciones. Defienda a los servidores públicos de carrera, es decir, vaya también a cortar este tipo de prebendas que generaron el Estado y que le cuesta tanto al país, punto número uno. Y estos haga el programa que yo le ponderaba. Bueno, en general, todo lo que se pueda cortar, diplomáticos, claro, todo lo que se pueda cortar a nivel de gasto público, de sueldos, de salarios, de gastos. Ahí sí se requiere formar una comisión que yo sugiero sea, señor presidente Moreno, una comisión Ministerio de Finanzas, Banco Central, con los técnicos del Banco Central, para que le digan, aquí puede cortar, aquí puede bajar, tome, aquí le presentamos un programa de reducción del gasto público para los próximos 4 años. ¿Y si todos son correístas? No todos son, no todos son. Es que defienden a la burocracia. No, hay técnicos que actúan. El señor presidente también se debe al partido, nadie a la calle, dijo en alguna parte de su intervención. Bueno, todo dependerá de lo que quiera o no quiera hacer al final del día, ¿no? Pero hay técnicos que son técnicos, o en primer lugar, muy profesionales, muy capacitados y que le van a decir la verdad. Y sobre todo creo que los técnicos del Banco Central. Entonces, yo creo que hay que acudir hacia ellos. A ver, señor presidente, aquí le venimos a entregar el programa de reducción del gasto público. Estos técnicos, no los arquitectos del desastre, esto sobre el gasto público, sobre la reducción de los impuestos. Mire, en economía hay algo que se llama el efecto de anuncio, que al final del día es el manejo de las expectativas. Usted tiene que cambiar las expectativas malas que tiene el Ecuador. Hay cosas que puede hacer de inmediato el presidente Moreno, yo le puedo decir algunas, hay otras que requieren más tiempo, pero lo que sí tiene que hacer en el un caso y en el otro es anunciar lo que va a hacer para cambiar la expectativa de la economía. Por ejemplo, ese anuncio tiene que ser la reducción del gasto público dentro de un programa. Tiene que explicarle al país cuál es el programa que se tiene para buscar un mejor tratamiento a la deuda pública, sobre todo a la externa del Ecuador. Tiene que anunciar qué está haciendo con los multilaterales para obtener recursos que van a ser necesarios y cuáles son los impuestos, unos que los puede eliminar de inmediato, sin costo fiscal prácticamente, otros que los puede hacer gradualmente, como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas, que yo propongo que se lo baje 1.25% por año para que en 4 años desaparezca, por señalarle un gradualismo en un tipo de impuestos. Pero hay otros impuestos basura que se los puede eliminar. ¿Qué va a hacer concretamente? No es suficiente una reforma tibia al impuesto de la plusvalía y al impuesto a las herencias, que ha liquidado prácticamente el crecimiento del sector de la construcción. Pero la ley de plusvalía es la prioridad en el Consejo Consultivo. Claro, es la prioridad, pero hay que derogarla, no hay que ponerle paños tibios. La ley, esa ley de la plusvalía, que no le da 2 reales al Estado ecuatoriano. No le da 2 reales al Estado ecuatoriano. Pero ahí les hace hacer un negocio redondo a todas las compañías. Ojo, señor presidente, a todas las compañías que han comprado inmensas porciones de tierra en los entornos de las grandes ciudades y que saben que hay la tendencia de que la gente del campo, especialmente sus jóvenes, sus nuevas generaciones, buscarán la parte urbana del Ecuador. Es una tendencia en América Latina y aquí no va a ser cosa igual. Entonces, esa gente viene por el sueño dorado de cualquier familia, hacerse de una vivienda. El señor presidente va a ayudar con la cantidad que él ha señalado, pero en cambio, si deroga la plusvalía, dicen los compañeros de pensamiento ideológico, de pensamiento político del señor presidente,
los correístas duros especialmente, dicen que no les haga el juego a estos grandes tenedores de tierra urbana. ¿Qué opina usted, exministro? Claro, una de las desgracias de las economías es cuando aparecen estas personas a querer hacer la felicidad con la plata ajena. Entonces, aquí lo que se trata es repartir la plata de otros y perjudicar a otros. Hay que ver los resultados pues, de estas medidas en los diferentes países. ¿Cuáles han sido los resultados de poner impuestos a esto? ¿Sabe usted cuánto recaudó el Servicio de Rentas Internas por el impuesto a las herencias del año pasado? Menos de 10 millones de dólares. Es decir, no existe. En un paquete de ingresos tributarios de 12.000, 13.000 o 14.000 millones, la recaudación es cero. Pero lo que sí ha pasado es que se ha causado un grave daño, un daño enorme al sector de la construcción. Si no nos dice nada el hecho de que 8 trimestres consecutivos cae la tasa de crecimiento en el sector de la construcción, que el 60% de la demanda en el sector inmobiliario cae. Si no nos dice nada eso, sinceramente creo que hay una epidemia de idiotez o de demencia senil. No, esas son las cifras de estos sectores publicadas por ellos mismos. ¿Qué le está diciendo esto? Algo hicieron mal. ¿Qué fue lo que hicieron mal? La ley de la plusvalía y las herencias. En ninguna parte del mundo, ni la ley de plusvalía, ni la ley de las herencias con impuestos altos, que le acusan al señor Piketty, que le está diciendo, que le están acusando de cosas que él jamás ha dicho. En ninguna parte del mundo esto ha funcionado. Los países que han logrado dinamizar la economía en el mundo, probablemente el efecto más significativo de estos tiempos es Singapur, no son los que han subido los impuestos, son los que han bajado los impuestos. ¿Sabe cuál es el porcentaje de impuesto a la renta empresarial y privado para las personas? Por ejemplo, en Rusia, 9.8%. ¿Sabe cuál es el porcentaje de impuesto en Singapur? 12%. En el Ecuador está sobre el 25%. Bueno, si a alguien se le viene a ocurrir aquí que en medio de la crisis hay que poner nuevos impuestos, como los que señalé, para pagar la fiesta, presidente Lenin vaya en la dirección contraria. Pero hay que saber bajar los impuestos. Yo les oigo que están hablando de la famosa curva de Laffer. Lo primero que tienen que hacer los arquitectos del desastre es ver si el Ecuador está a la derecha o a la izquierda del punto de inflexión de la curva de Laffer para saber si bajando los impuestos suben las recaudaciones. Los arquitectos del desastre, entiendo, se refiere usted a Patricio Rivera, a Diego Martínez. Fundamentalmente, y a fundamentalmente, aunque no son los únicos, fundamentalmente. Pero quiero concluir señalándole esto. Para poder bajar los impuestos, o no se puede bajar los impuestos, si usted paralelamente no baja el gasto público. Pero esta es una gran oportunidad que tiene el presidente Lenin, no solamente para volver a los equilibrios fiscales, para bajar el gasto público. Hay que bajar el gasto público, pero se requiere transformar. ¿Y por qué le apostaba Correa al gasto público? ¿Perdón? ¿Por qué le apostaba al gasto público? Porque son adoradores de una doctrina en que quieren que el Estado crezca, que el Estado sea todo o que sea mucho, en desmero del sector privado, para ellos ser los reyes, los zares de todo esto. Si ese es el concepto populista. El concepto populista es eliminar a la clase media. El concepto del Foro Sao Paulo es liquidar a la clase media, y ahorita fueron algunos funcionarios a aplaudir el Foro de Sao Paulo. Eliminar la clase media y dejar la clase marginal, la de abajo, y exclusivamente la de arriba, la que gobierna. Y en el intermedio nada, simplemente pobreza. Ese es el concepto que han aplicado. Pues. Por eso es que han hecho lo que han hecho. Por eso es que el Estado ha crecido en el Ecuador de una forma tan desproporcionada y brutal que ha crecido. No hay cómo sostenerlo. Walter Spurrier, en el reparto de ingresos, de dineros o de inversiones, más bien dicho, del sector público y del sector privado, ¿qué aguarda el Observatorio Fiscal? Mire, Gonzalo, usted acaba de leer algo de Semplades. Y si uno mira los objetivos publicados en la página web de Semplades del Plan 2017-2021, se evidencia que la visión política y económica del Estado es la misma de los últimos 10 años. Entonces, lo que se requiere, Gonzalo, de aquí al 2021, en primer término, es saber cuál va a ser la visión del Estado en el futuro, la visión económica, política, social del Estado. Se requiere un Estado moderno, un Estado que se abra a la economía mundial, se requiere un Estado que incentive la inversión privada, que sea capaz de competir, de insertarse en las corrientes internacionales. ¿Qué Estado se quiere? No se conoce cuantitativamente el Estado. Un Estado bastante limitado, porque dicen que en 5 años ellos esperan que hayan 28.000 millones de dólares. Entonces, más allá de la retórica, Gonzalo,
El Ecuador requiere un programa económico y fiscal de aquí a 2021 serio, creíble, confiable, que sea armónico entre las diversas fases de la economía. En el plano fiscal, el gasto público tiene que reducirse del 38% del PIB alrededor del 25-30% del PIB en 2021. Pero como el sector público no va a poder mantener el nivel de inversiones que tenía antes, hay que fomentar la inversión privada. La inversión privada ha caído del 16% del PIB al 11% del PIB en los últimos 10 años. Esa inversión tiene que recuperarse hacia el 2021. La inversión total debería acercarse al 30% del PIB. El Ecuador tiene que crecer a tasas cercanas al 6% anual de aquí al 2021. Tiene que bajar el nivel de déficit fiscal, recuperar la solvencia. Un país que tiene un déficit primario cercano al 7% del PIB no es solvente, es una causa de alto riesgo del Ecuador. Entonces, en 4 años hay que transformar ese déficit primario en superávit primario, bajar el riesgo país. Al mismo tiempo, ¿y eso cómo se hace? Eso se hace reduciendo drásticamente el gasto público y haciendo que la economía crezca. Pero el Ecuador en el futuro, Gonzalo… sin gasto público, ¿de qué viven las empresas privadas? De la dinámica privada, Gonzalo. El Ecuador tiene que dejar… Pero el poder adquisitivo lo generan, en el caso incluso nuestro aquí en Pichincha, la burocracia. Sí, pero es que el Ecuador ha llegado al momento en que tienen que hacer reformas estructurales. Eso tiene que entender el gobierno y el país, Gonzalo. ¿En qué radicaría la reforma las reformas estructural? Estructurales. La principal, el Ecuador ya no tiene que depender del petróleo. En 50 años hemos girado en torno al petróleo. El Ecuador tiene que en el futuro depender de lo que haga la eficiencia del país, la inversión privada, las exportaciones. El Ecuador tiene que diversificar las exportaciones. ¿Sabe cuánto exporta el Ecuador en este momento? Alrededor de 16.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto exporta Chile? Con una población parecida a nuestra, más de 70.000 millones de dólares. Qué diferencia, ¿Sabe ¿no? cuánto exporta Singapur con una población de 5 millones de habitantes? Más de 240.000 millones de dólares. El país no puede… Nosotros? Y nosotros 16.000 millones entre petróleo y no petróleo. Entonces el Ecuador tiene que combinar en el futuro un programa fiscal creíble, confiable, que recupere la solvencia, combinar con la diversificación de las exportaciones, combinar con el aumento de la inversión privada y algo fundamental, la productividad del país. El Ecuador tiene que mejorar radicalmente la productividad del país. Si no hay un programa coherente, fiscal, económico, el Ecuador no va a poder superar los problemas que tiene este momento y alcanzar el desarrollo. El Ecuador tiene, Gonzalo, tiene que dejar a un lado el asistencialismo, el clientelismo. No se puede ofrecer casas gratis, aumentos de bonos, aumentos de créditos baratos. Ni a un mínimo sector de la población Un mínimo sector tal vez, Gonzalo, pero dentro de un programa sostenible, creíble, confiable. Vea lo que pasa en Bangladesh, Gonzalo. Hay que salir adelante trabajando. Trabajando con eficiencia. ¿Trabajan? Ese es el reto que hay que enfrentar. A los pobres Ese es el reto de Lenin. Vea, ese es el reto. Crear fuentes de trabajo Y hacer crecer la economía. Y a los pobres hay que decirles, ¿sí?, que tienen que dejar de ser pobres, no con la dependencia del Estado, sino con las condiciones que se les genere para que consigan trabajo y sean mejores. Vea, le pongo un caso, Gonzalo, el caso de Bangladesh. Bangladesh es un país mucho más pobre que el Ecuador. Hay un señor Muhammad Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz y que tiene un libro, Empresas para los Pobres. ¿Sabe qué les dijo en Bangladesh a la gente, al gobierno de este señor? No les dé nada, haga que formen empresas y que ellos, por sus propios medios, salgan adelante. Con una ayuda marginal, con el entorno del Estado, sí, y comenzaron a aliarse con empresas multinacionales para que los pobres formen empresas y tengan un trabajo. Porque, escúcheme, Gonzalo, no se puede en el país formar una base clientelar
a costilla del asistencialismo, porque esto es preservar un modelo económico asistencialista en el Estado. El Estado tiene que vivir de su trabajo, de su eficiencia. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y le digo algo más, Gonzalo, que si no lo hace, aquí estaremos para decirle nuevamente lo que tiene que hacer el gobierno, porque esa es nuestra responsabilidad. En el tema del presupuesto del Estado, el próximo presupuesto que se presente mañana tiene que presentar todo lo que debe presentar, tiene que presentar anexos de la deuda pública, de los CETES, de lo que tiene que darle a Petroecuador, tiene que presentar anexos de la burocracia que existe, de los vencimientos de deuda. Tiene que ser un presupuesto transparente, confiable, creíble, no el tradicional que han presentado los últimos 10 años. Aquí tiene que haber un cambio radical. Entonces, que les mande a trabajar unos 15 días más. Gonzalo, si 10 años estuvieron haciendo lo mismo, deben saber lo que tienen que hacer. Y han estado los 10 años. Y aquí Gonzalo, aquí en su radio hemos reclamado siempre transparencia en los certificados de tesorería, transparencia en la deuda, transparencia en los contratos petroleros, transparencia en las preventas petroleras, transparencia en el tesoro público, en el dinero que tienen que dar para las importaciones, en el dinero que tienen que darle a Petroecuador. Todo eso tiene que contener el próximo presupuesto del Estado para que sea creíble, para que sea confiable. Entonces yo digo, para esto se requiere estrenar un nuevo frente económico, no sé, tal vez el 1 de diciembre como máximo. Siempre el primer gabinete es el gabinete fusible, hasta ver también cómo el programa económico tiene que presentarse. Mire, concretamente yo creo que podría tomar una excelente decisión en cuanto a la política monetaria. Para recordar algunas cifras, en el año 2015 el sistema financiero tenía como depósitos 24.000 millones de dólares y en crédito 19.000 millones de dólares. Había 5.000 millones adicional en liquidez. En el 2016 subió a 29.000 millones casi y tiene como crédito 21.000 millones. Subió la brecha de 5 a 6. Pero ¿cómo va a ser posible que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera este rato permita una tasa de microcrédito tan alta, cuando lo que se necesita es crear empleo? El argumento del sistema financiero es que el Estado se quedó sin 7.000 millones por la baja del precio del petróleo, pero estamos viendo lo que sucede en el balance de los bancos. Entonces, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera tiene que también permitir que la banca pública, que la banca privada y la banca solidaria manejen mejores costos financieros para crear empleo. Eso puede hacerlo de inmediato. Por favor, simplemente lo que se necesita no es puede decisión fijar política. tasa de interés, por ejemplo, pero sí puede recomendar o qué arbitrio tiene o qué herramienta podría tener para frenar desmesuradas aspiraciones de la banca privada, especialmente de cuya queja somos testigos la mayor parte de los mismos empresarios. Mire, están diciendo, están locos y están amontonados de plata precisamente porque el dinero está muy caro. Es así. ¿Cómo va a ser posible que teniendo exceso de liquidez las tasas de interés estén tan altas? No tiene sentido. No tiene sentido. Lógica. Entonces, lo que hay que procurar es que también el sistema financiero permita un financiamiento a mejores condiciones para crear el empleo que necesita la sociedad. Y eso no requiere mayores cambios, sino decisiones en la Junta de Regulación Monetaria y Financiera que permitiría una reactivación del aparato productivo y de esa manera también generar fuentes de trabajo que permita bajar este gravísimo problema que tiene el Ecuador, que es la falta de empleo. Les agradezco, se han lucido. Muchas gracias, señores economistas. Por eso yo escucho y creo en la radio. Yo creo en la radio.